¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. A esta hora del día ya nos está esperando José Ugaz, ex presidente de Transparencia Internacional, abogado, experto en todos los temas de corrupción, para hablar de su país y de lo que está sucediendo. Cuando ya hay que decir nuevamente crisis política en el Perú, hay que decir nuevamente de un nuevo presidente que no es más Martín Vizcarra, por cierto. Se entendería que uno de los presidentes más populares hasta ahora en toda la región latinoamericana en medio de la pandemia, a 5 meses de las elecciones. Juicio político, el Congreso lo vota por acusaciones de corrupción y Martín Vizcarra deja el cargo. 105 votos a favor, realmente no se esperaba este desenlace, eso es cierto, y es el tercer presidente en un periodo, en un mandato presidencial de 5 años. ¿Qué cosas están pasando? Así que ya lo vieron y ahora lo escuchamos a José Ugaz. ¿Qué está pasando, José? ¿Cómo estás? Bueno, creo que es una clara muestra de cómo la corrupción, y en particular la gran corrupción, tiene un impacto en la gobernabilidad, ¿no? El caso del expresidente Vizcarra es que aparecieron evidencias de que estaría involucrado en pagos de sobornos cuando fue presidente regional de la zona que él representaba en el sur del país, y eso él no lo ha sabido explicar bien. Pero en todo caso, lo relevante ahí es que siendo presidente de la República, él tenía inmunidad hasta el final de su cargo. Ya falta muy poco para que ese final se hubiera dado, porque él tenía que haber salido el 28 de julio, ya que están convocadas las elecciones regulares para el 29 de abril. Sin embargo, ha tenido un gobierno beligerante en el que lamentablemente hay también la presencia de mucho congresista corrupto que viene tratando de socavarle el espacio al gobierno y pegarle un zarpazo al Estado democrático, creo yo, porque esta es la segunda vacancia que se promovió en el lapso de 2 meses. La primera fue por un caso menor que perfectamente hubiera podido esperar al 28 de julio para ser investigado por la Fiscalía. Es decir, la propuesta razonable es: si el señor Vizcarra ha cometido actos de corrupción, como que parece que efectivamente los ha cometido, el 28 de julio se va del Palacio de Gobierno a la Fiscalía y ahí se tomarán las decisiones que correspondan por las autoridades penales, como lo establece la Constitución y ha venido ocurriendo además con otros presidentes, porque si algo podemos decir es que nuestra Fiscalía funciona. Así es. Sin embargo, Adelante, perdona. Sí, no, decía que sin embargo el Congreso ha venido forzando la interpretación de un artículo de la Constitución que no es claro, que habla de permanente incapacidad moral, cuando en realidad debería entenderse incapacidad mental. Ese es el sentido original de la norma, y lo han utilizado esta segunda vez para insistir en la vacancia. ¿Por qué hubo una votación tan amplia en contra de Vizcarra? Bueno, ahí hay diversas opiniones. Hay quienes dicen que él fue en una actitud muy provocadora, les dijo a los congresistas que habían ahí, más de 68 congresistas que también tenían investigaciones penales, y eso habría cambiado el humor de algunos. Lo cierto es que, desde mi punto de vista, creo que hubiera dicho lo que hubiera dicho, no lo iban a escuchar, porque creo que había una suerte de conspiración curiosa, porque además quienes lideraron la vacancia son de un partido muy pequeño, cuyo líder está preso por asesinato de policías, y que sus dos representantes más visibles, uno acaba de aparecer en unos audios en conversaciones totalmente impropias y en arreglos de corruptelas con un magistrado de la Corte Suprema que está siendo extraditado de España para el Perú, y el otro es el ex contralor de la República, que fue destituido por corrupción y que tiene 2 acusaciones constitucionales en el Congreso. Bueno, esos son los moralizadores que el Congreso ha pretendido poner por delante, y que lamentablemente en este caso, dado el nivel de Congreso que tenemos, hay que decirlo, han tenido éxito en este intento. Ahora, ¿qué viene por delante? Habrá que esperar qué dice el Tribunal Constitucional, que tiene una demanda pendiente desde la vacancia anterior y que lamentablemente, y ese ha sido su error, no se ha pronunciado a tiempo. Y lo otro es que dicen las calles, porque en este momento está incrementándose la movilización ciudadana, porque la verdad que ha causado mucha indignación esta vacancia por quienes la promueven, cómo la han promovido, y poniendo al país, que estamos en medio de una pandemia, en una situación sumamente crítica, más del impacto económico del virus, que ya empezó a tener la vacancia consecuencias en la bajada
de los índices del Perú en el sistema financiero mundial. Así es, de hecho uno de los colapsos económicos más severos es el del Perú, por el tema de las muertes también, con un Banco Central que yo digo, el presidente del Banco Central, Velarde, pues va a ser el héroe nacional en medio de tantas crisis políticas que vive tu país, y en ese sentido, pues sortear la pandemia y todo lo que toca a este episodio. Preguntarte también en la figura del ya presidente, entiendo yo, juramentado Merino, como protagonista en esta historia. ¿Qué comentarios haces al respecto? Bueno, Merino ha tenido un lamentable papel en todo este proceso. Él ha estado confabulado claramente con este ex contralor y con el partido que promovía la vacancia. Ayer, con una cosa gráfica, ya cuando termina la votación, se le ve esbozar una sonrisita que ha sido muy cuestionada, una sonrisa cínica, como diciendo lo logramos. Y, por supuesto, la preocupación que tiene una buena parte de los peruanos es si mañana más tarde viene una segunda ola, por ejemplo, van a pretextar la pandemia para extender su mandato cuando todos ellos tendrían que irse el 28 de julio y no volver porque además están impedidos de reelegirse. Entonces, Merino no es una persona confiable. En su propio partido, Acción Popular, que era el partido del expresidente Belaúnde, un demócrata carta cabal, hoy día es evidente que quienes han llegado al Congreso no representan la tradición de ese partido. Y por último, una reflexión, José Ugaz, en relación con la calle, la indignación de la gente. Yo diría que el hartazgo después de tantas crisis y de tantas, digamos, acciones del Congreso en los últimos años que sacaron al original presidente PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y tantos dramas políticos que se han vivido. Dime, la calle y en los próximos meses rumbo a lo que sería ese periodo electoral, ¿qué opinas? ¿Qué me dices? Yo creo que esto va a definirse en las próximas horas en términos de si el movimiento ciudadano toma fuerza. En este momento hay gente manifestándose en Lima, en el centro de la ciudad, y en distintas ciudades capitales de provincias. Como digo, un sector juvenil representativo, indignado, porque a todos nos ha molestado ver primero cómo han manipulado la Constitución, segundo, la virulencia y la falta de empacho con la que visibles personajes vinculados a la corrupción pretendían rasgarse las vestiduras en el contexto de lo de Vizcarra. Y cuando todos pensábamos hay que anteponer los intereses del país. Nadie defiende a Vizcarra en términos de las investigaciones penales que tendrá que enfrentar, pero si faltan 8 meses para que se vaya, no lo vamos a vacar en medio de la pandemia y que el 28 de julio se siente en el banquillo para que sea investigado y en su momento juzgado, y si es culpable, sancionado, por supuesto. Bueno, pues ahí tienen ustedes la perspectiva cuando muchos de nosotros nos preguntamos por qué es tan sencillo, pareciera, entre comillas, sencillo, que remover presidentes en el Perú. Bueno, pues es casi que un deporte ya en los últimos años, ¿no? Decía yo, es el tercero en este mandato de 5, es impresionante, y esto genera también consecuencias de crisis política e incertidumbre, como dice José Ugaz, los inversionistas mirando este factor político, cómo se está agudizando. José, gracias por esta perspectiva y por tu tiempo, un abrazo. A ti, Gabriela, suerte, cuídense.